Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos Mineros de la presente temporada 2025, un espacio producido por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Hemos tenido un 2024 bastante complicado a raíz de la coyuntura respecto a la minería ilegal, una situación que ha cobrado incluso vidas humanas, particularmente en el distrito de Patás, región La Libertad. Por su parte, el Congreso ha ampliado el reinfo por un lapso de 6 meses, una decisión que ha sido ampliamente cuestionada por diversos gremios del sector minería. De otro lado, el Ejecutivo viene impulsando una nueva ley MAPE que podría hacerle frente a esta problemática, pero ¿será suficiente o no? Esto lo iremos descubriendo en el camino. Lo cierto es que las autoridades deben tomar acciones inmediatas respecto a esta situación. Pero no todas son malas noticias, y es que en el 2024 ha sido un año bastante positivo teniendo en cuenta la producción de oro en nuestro país, y se espera que la tendencia para este presente 2025 siga siendo de esa manera. Yo soy Daisy Portugués y así comenzamos Diálogos Mineros. Muy bien, Pablo de la Flor, gerente de asuntos corporativos de la compañía minera Poderosa, nos acompaña hoy en Diálogos Mineros, a quien le doy la bienvenida y por supuesto agradecerle el tiempo para poder compartir con nosotros. Muchas gracias, Daisy, por la oportunidad. Una coyuntura bastante complicada la que nos ha tocado vivir en el 2024 respecto a la minería ilegal, y quisiera comenzar por este punto, ¿no? Un balance reflexivo respecto a la minería ilegal y también sobre estos 6 meses de ampliación del reinfo que se ha aprobado por parte del Congreso de la República. ¿Qué mensaje le deja esta ampliación? Mire, lamentablemente el 2024 estuvo marcada por esta decisión irresponsable del Congreso de la República de ampliar por un plazo de 6 meses adicionales, prorrogables a cargo del Ejecutivo por otros 6 meses más, el reinfo, ¿no? Ya sabemos todos que el reinfo se ha convertido en el manto protector de los mineros ilegales, que hoy por hoy siguen avanzando en sus actividades ilícitas, generando enormes pérdidas para el país y literalmente representando ya una de las principales amenazas a la seguridad y estabilidad institucional del Perú. ¿Cuáles podrían ser las 3 principales consecuencias luego de esta ampliación del reinfo? Mire, lo que vamos a seguir viendo es la actuación impune de un grupo de mineros ilegales que, amparados por este mecanismo que ha demostrado a todas luces ser un total y absoluto fracaso, apenas 2.000 mineros formalizados en los últimos años, menos de 50 mineros formalizados del 2024, es decir, apenas un número marginal. Lo que vamos a seguir viendo es el avance de la minería ilegal con las consecuencias que conocemos, no solamente en términos de destrucción y depredación del medio ambiente, sino también la penetración política que cada vez resulta más evidente y las pérdidas económicas para el país. Esta es una actividad que ya se convirtió en la principal generadora de recursos ilegales, superando al narcotráfico, casi 4.500 millones de dólares al año en ingresos generados por la minería ilegal, y a eso hay que sumar las pérdidas que representa para el país, pérdidas que se traducen en menor nivel de productividad, menos empleo formal, menos pagos de impuestos, menos transferencias a los gobiernos regionales producto del canon. Todo eso sumaría casi otros 6.000 millones de dólares. Así que las consecuencias adversas, negativas, funestas de la minería ilegal son dramáticas, y el 2024 lamentablemente marcó otro hito en este proceso de deterioro institucional que viene viviendo el Perú con la decisión del Congreso de ampliar 6 meses más el reinfo. ¿Podríamos decir que las autoridades han perdido la batalla contra la minería ilegal? Yo creo que hay una actuación casi cómplice, ¿no es cierto?, respecto del proceso de ampliación del reinfo. Hay que distinguir, y quiero ser muy enfático en esto, hay un grupo importante de mineros informales que legítimamente están haciendo sus mejores esfuerzos para formalizarse, y tenemos que encontrar un sistema que sea capaz de separar el trigo de la paja
y que les dé a los mineros legítimamente comprometidos con el proceso de formalización una vía accionable. Pero ese camino no es la ampliación del REINFO, ese camino pasa por repensar el proceso de formalización en su conjunto. Hay una serie de iniciativas que se han estado contemplando y lamentablemente se optó por hacerlo más fácil y lo más perjudicial, que es ampliar nuevamente el REINFO, ¿no? Y en ese sentido, bajo su perspectiva, ¿cómo debería ser el proceso de formalización? Quizás pasa por otorgar incentivos, un beneficio tributario, quizás podría ser la salida. Mire, yo no creo que necesitemos incentivos tributarios. Creo que lo que necesitamos es primero entender cuál es el volumen de mineros que están en esa condición, sincerar el REINFO. Por ejemplo, tenemos en el REINFO casi el 80% de los inscritos con registros suspendidos y el 90% de ellos con registros suspendidos más de un año. Es decir, ese es un grupo que no tiene ningún interés en formalizarse. Entonces, habría que sencillamente a ese grupo, pues, sacarlos del REINFO porque no han dado muestras de siquiera tener algún compromiso o interés en formalizarse. Y muestra de ello es el hecho de que hay 30.000 mineros con el registro suspendido que ni siquiera tienen el RUC vigente. Entonces, esa es una clarísima demostración de la falta de vocación y falta de compromiso con la formalización. Tenemos REINFOs que están en el Océano Pacífico, que han sido entregados por las autoridades irresponsablemente. Evidentemente no hay minería artesanal en el Océano Pacífico. Tenemos REINFOs en Brasil, tenemos REINFOs en Chile. Entonces, en realidad necesitamos sincerar el registro y liberarlo, pues, de estos errores y sacar del mismo a aquellos que no tienen ningún interés en formalizarse, que lo que están es literalmente usando el mecanismo que fue concebido como una instancia que podía darle a los mineros la posibilidad de formalizarse en una excusa para seguir lucrando a base del delito, ¿no? Ahora, las concesiones mineras también vendría a ser otro tema de preocupación para el sector, estas concesiones que finalmente son operadas por no formales. Muy preocupados con la situación de las concesiones, hemos tomado nota con mucha preocupación lo que está ocurriendo en el INGEMET. Se acaba de aprobar una normativa interna que básicamente le confiere la condición de puestos de confianza a puestos que son técnicos, que en los últimos 30 años han sido desempeñados por personal altamente calificado y que ahora han pasado la condición de ser cargos de confianza. Entonces, nos preocupa sobre todo lo que está ocurriendo en el INGEMET. Hemos tomado nota de que el INGEMET ha recibido la visita de 220 mineros con REINFO en el último año. La pregunta es qué hacían esos mineros visitando el INGEMET y sobre todo, digamos, esta creciente y permanente presencia y contacto con los mineros informales preocupa, habida cuenta de que hay un proyecto de ley MAPE que se está ventilando en el Congreso, el 2025 se va a discutir y que uno de los temas fundamentales en esa discusión va a ser precisamente la vigencia de las concesiones, ¿no? Ahora, ¿cómo debería ser precisamente el debate de esta nueva ley MAPE que viene impulsando el Ejecutivo, ¿no? ¿Qué elementos claves debería incluir bajo su criterio? La ley MAPE tiene que darle una viabilidad nuevamente y volvemos sobre el mismo tema. Tenemos que diferenciar entre los mineros artesanales genuinamente comprometidos con el proceso de formalización y aquellos que no tienen ninguna vocación por dejar la informalidad, que más bien operan fuera de la ley beneficiándose de todo lo que ello significa, porque lo que hay ahora es una exención de responsabilidad penal civil respecto de delitos ambientales. Dicho sea de paso, un privilegio que ningún otro ciudadano en el país tiene. Entonces, la discusión de la ley MAPE tiene que ser una discusión técnica, tiene que ser una discusión alimentada por el compromiso y preocupación con el futuro desarrollo de la minería en el Perú. Nosotros tenemos un sector minero que es la locomotora del crecimiento en el Perú. Eso se ha dado gracias a contar con un régimen de propiedad minera que ha sido ejemplar y que ha sido también un punto de referencia internacional.
el sistema de concesiones que el Perú maneja ha permitido, ha facilitado más de 60.000 millones de dólares en inversiones en los últimos 20 años y tenemos un portafolio de otros 50.000 millones de dólares en proyectos de inversión que pueden literalmente transformar el país y ayudarnos a avanzar en la lucha contra la pobreza, pero esa dinámica solamente es posible en la medida en que generemos condiciones que faciliten la inversión privada y la inversión privada minera en particular. Y eso no lo vamos a conseguir si estamos literalmente tergiversando o modificando de manera arbitraria el régimen de concesiones. Ahora vamos a centrarnos un poco ya en la compañía a la que usted representa. Nos hablaba antes de empezar la entrevista que ha cobrado una cierta cantidad de vidas humanas debido a estos atentados y justamente respecto a esta inseguridad que se vive en Poderosa particularmente. ¿Cuánto, o se puede estimar, cuánto oro o en valor monetario, usted nos dirá, deja de captar la compañía a causa de esta situación? Mire, es muy difícil saberlo porque literalmente nosotros estamos ubicados en una zona, en la Sierra de Patás, en la Sierra de la Libertad, en una región que se ha convertido ya en la segunda productora nacional aurífera, y tenemos unas actividades que están centradas en el distrito de Patás, provincia de Patás. Hemos identificado 450 bocaminas ilegales en nuestras concesiones y los cálculos que hemos hecho respecto de la salida de volquetes cargados de mineral de nuestras propias concesiones al amparo nuevamente del REINFO. Fíjese la manera tan terrible en la que se está usando este instrumento para extraer de manera ilícita mineral y trasladarlo hasta plantas en la costa. Nosotros hemos estimado pérdidas el primer semestre de unos 300 millones de dólares, si es que revisamos el valor del mineral que se ha desplazado hasta las plantas en la costa. Así que es un monto considerable, no tenemos todavía una cifra concreta, directa, global, pero todo hace pensar pues, que es un monto muy importante, ¿no? ¿Qué acciones viene tomando Poderosa precisamente para contrarrestar esta situación bastante complicada en la que muchas veces, suponemos, la policía no se da abasto? Sí, mire, en primer lugar, nuestra principal preocupación a lo largo de estos meses, sobre todo, ha sido proteger la vida y la integridad de nuestros trabajadores, que se ha visto amenazada de manera reiterada por estas terribles incursiones de los mineros ilegales. Y el 2 de diciembre pasado se cumplió el primer aniversario de este horrendo atentado. Un grupo de mineros ilegales básicamente lograron activar unas cargas de explosivos que acabaron con la vida de 11 colaboradores. Hay 18 colaboradores de Poderosa que han perdido la vida como resultado de estas incursiones. Y a eso hay que agregar otros 50, más de 50 colaboradores que han quedado heridos como resultado de esas incursiones violentísimas que hemos vivido, ¿no? Y esto ha generado, imagino, una inversión adicional en temas de seguridad desde la misma compañía. Sí, miren, nosotros hemos pasado de tener menos de 200 guardias de seguridad hace algunos años. Hoy día tenemos más de 1.200 guardias de seguridad operando en las instalaciones. Y esto pues ha significado un incremento sustantivo en los gastos de seguridad. Estamos hablando de casi el 10% del total de los costos directamente vinculados a actividades de seguridad que ciertamente le restan competitividad a la empresa y que son sostenibles solamente porque los precios del oro se mantienen en niveles relativamente altos, ¿no? Dicho esto, me gustaría preguntarle, ¿qué no están haciendo bien? ¿Qué no está haciendo bien las autoridades para que esta situación se siga repitiendo? Mire, la presencia policial significativa que hemos tenido como consecuencia de la declaratoria del estado de emergencia, y hay que recordar que hay más de 300 efectivos de seguridad de las Fuerzas Armadas, 100 de ellos y otros 300 policías, ha tenido un efecto disuasivo. Lo que hemos visto es una disminución en el número de nuevas incursiones de ilegales. Eso sin lugar a dudas. Y además, esta presencia también ha tenido un efecto disuasivo respecto de los niveles de violencia que se vivían en los poblados y comunidades locales. Entonces, ese ha sido el rasgo quizá más positivo.
Digamos, lo negativo es que no hemos visto todavía un accionar demasiado proactivo de parte de la policía en interdicciones de bocaminas ilegales ampliamente conocidas, identificadas. Hubiéramos deseado tener un nivel de proactividad mayor de la policía en ese ámbito, y lo que es más preocupante, la policía sigue sin ingresar a nuestras bocaminas para desalojar a los mineros ilegales que vienen ocupando y vienen trabajando en 25 de nuestras galerías. Es decir, nosotros tenemos 25 zonas a las que no podemos entrar dentro de nuestras propias operaciones y en las que pues, hay una presencia peligrosísima de estos mineros ilegales que siguen extrayendo de manera ilícita mineral. Entonces sí desearíamos tener una actuación más proactiva de la policía, sobre todo en el ingreso a las bocaminas. Un dato importante también a resaltar respecto a los resultados positivos que sí están vinculados a esta presencia y sobre todo la actuación de las fuerzas especializadas dentro de la policía ha sido la desarticulación de dos importantísimos grupos criminales organizados que operaban en la zona, ¿no? Con la captura de un tal Palermo y un tal Gato Coté, que lamentablemente se fugó, pero que cayó abatido en una reyerta entre criminales en Colombia. Entonces, estas dos bandas han sido desarticuladas y eso ha sido gracias a la labor policial, ¿no? Pese a todas estas complicaciones que usted nos menciona respecto a la inseguridad que se vive en esta zona de Patás particularmente, ¿ha sido un año positivo en cuanto a la producción de oro para Poderosa? ¿Cuál sería el balance del 2024? Yo creo que ha sido un año positivo en términos de producción, a pesar de estas lamentables situaciones a las que hemos hecho alusión. Ha sido un año importante en términos de el desempeño del precio de los minerales y la producción. Poderosa sigue ocupando el segundo lugar como la empresa con mayor nivel de producción aurífera en el país. Y lo que es también destacable, somos la empresa que más invierte en exploraciones, ¿no? A pesar de ser una empresa que pertenece al rango de la mediana minería, nuestro compromiso con la libertad, con el país, hace que a pesar de estas lamentables situaciones que hemos tenido que enfrentar debido a la presencia de los ilegales en la zona, pues nosotros seguimos invirtiendo en exploración. Y el futuro de la minería depende precisamente de las inversiones que hagamos hoy día en exploración para descubrir los depósitos del mañana. Entonces es muy importante destacar este nivel importante de inversión en exploración. Estamos iniciando el 2025, precisamente apuntan este año a convertirse en la mayor productora de oro en el Perú. Bueno, vamos a intentarlo, pero no es sencillo, ¿no? ¿Cuáles son estos proyectos de exploración de los que usted nos habla para este año? Bueno, son básicamente proyectos de exploración en la zona en la que ya operamos. Estamos hablando de proyectos que están en Patás, ¿no es cierto? Y felizmente hemos sido bendecidos pues con un macizo rocoso que tiene depósitos interesantes, importantes, y el desafío es seguir explorando y seguir desarrollando todo el potencial de estas concesiones, ¿no? Pero nuevamente, es muy importante que si queremos transformar la riqueza minera del país en desarrollo sostenible, que pongamos un punto final a esta situación tan terrible que vivimos con el Reinfo y el crecimiento de la minería ilegal, con todo lo que eso significa en términos de su vinculación con otros ilícitos que ya conocemos, ¿no? Correcto. Me gustaría también, si podemos ampliar un poquito respecto a esos proyectos de exploración, porque me parece muy importante la inversión en proyectos de exploración y precisamente la Libertad agrupa el mayor monto de inversión en cuanto a exploraciones. ¿En qué estado se encuentran estos proyectos? Bueno, ya, digamos, hemos tramitado los permisos que requeríamos, así que estamos expandiendo esas actividades, así que el 2025 va a ser un año también interesante para las exploraciones. Perfecto. Entonces, principal reto, combatir el tema de la inseguridad. Yo creo que ese es el principal reto para el país en su conjunto y claro, lo que vivimos en el sector minero no puede desacoplarse de este debate más amplio que tenemos sobre el deterioro de las condiciones de seguridad, que hoy por hoy se ha convertido en un enorme obstáculo para retomar la senda del crecimiento acelerado que el país necesita si
queremos superar la situación de parálisis y el creciente pobreza que se ha vivido en los últimos años, ¿no? Muy bien, señor de la Flor. Me gustaría que hagamos digamos, un recuento, reflexiones finales respecto a lo que hemos conversado. Sí, mire, creo que el Perú ha sido bendecido con una rica dotación de recursos naturales, de riqueza mineral. El desafío de los peruanos es cómo transformamos esa riqueza del subsuelo en desarrollo sostenible en beneficio de todos. Y eso requiere poder contar con unas condiciones mínimas de estabilidad, de seguridad. La principal responsabilidad del Estado frente a sus ciudadanos es precisamente esa, la de garantizar la seguridad. Y creemos que es un desafío fundamental que el Estado peruano debe abordar en lo inmediato. Para el sector minero, una gran oportunidad de seguir invirtiendo, pero eso requiere atajar problemas urgentes como el del reinfo, encontrando la vía para separar el trigo de la paja, darle a los mineros en proceso de formalización que están genuinamente comprometidos con llegar a buen puerto posibilidades, pero sacar del reinfo a aquellos que vienen usando de manera ilícita este mecanismo para eludir los controles estatales y seguir delinquiendo. Yo creo que ese es quizá el principal reto que el sector minero enfrenta en la actualidad. Muy bien, nos quedamos entonces con estas importantes reflexiones por parte del señor Pablo de la Flor, quien nos menciona, número uno, retos importantes de las autoridades en cuanto a la seguridad y también para combatir a la minería ilegal y por otro lado sacar del reinfo a aquellos que vienen usándolo de manera no correcta. Estas son entonces los balances con los que nos hemos quedado de esta entrevista. Ha sido el señor Pablo de la Flor, gerente de asuntos corporativos de la compañía minera Poderosa. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros nos despedimos. Soy Daisy Portugués y conmigo será hasta una próxima oportunidad.